en boga en muchos círculos cristianos hablar sobre la autoestima, estima propia. Vivimos, amados hermanos, en la generación del yo. Esto es parte de los platos que algunos disque pastores, en realidad son motivadores, les sirven semanalmente a las iglesias. Hay una obsesión por que la gente se sienta bien en vez de predicar el evangelio para que vean su pecado, su perversidad, su enemistad contra Dios. Esto es parte del evangelio contemporáneo y es parte del menú de muchas iglesias. El hombre, por naturaleza, no necesita que su ego sea levantado, porque en realidad por naturaleza es petulante. La palabra lo describe como hijos de ira, hijos de las tinieblas, hijos del diablo, y no son agradables los nombres que Dios le da al hombre, pero esa es la pura realidad. Entonces, en esta perversa generación que solamente quiere mirar su autoimagen, que su estima propia sea, yo diría, inflada, tenemos que ir en contra de esa corriente, porque en realidad va en contra de los principios de la palabra de Dios. Adán pecó no porque tenía una autoestima baja, todo lo contrario, se rebeló porque atentó contra su creador, en realidad. Entonces el hombre lo que necesita en realidad es ser humilde, ser humillado, que su ego, su autoestima sea triturada en el Calvario. El apóstol Pablo, por ejemplo, nos dice en Romanos 12, versículo 3, que ninguno debe tener un concepto más elevado del que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura. Ese es el principio. Y también cuando Jesucristo habló por ejemplo, cuando Él habló de los grandes mandamientos, que solamente son dos, Él habló de amor a Dios y amor al prójimo. Y dice, note usted que Él pone el énfasis donde tiene que ser puesto. Él no dice que uno se ame a uno mismo, sino que dice que uno debe amar a su prójimo como a sí mismo. ¿Se da cuenta? Es muy diferente. Uno debe amar a otros con la misma preocupación, con la misma intensidad, con el mismo amor que ya uno en realidad se aprecia o se ama a sí mismo. Entonces, en la predicación del Evangelio, en la proclamación del Evangelio, no hay lugar para el ego, no hay lugar para esa tendencia a creer que el hombre necesita que su autoestima, es lo que pasa, yo lo escuché muchas veces, lo que pasa es que ese hermano, esa hermana tiene su autoestima muy baja y esto y lo otro. Estos son parte del bagaje que es arrastrado. Por ejemplo, en las librerías hay una sección que se llama Self-Improve o Motivational, que significa mejoría propia o motivación personal. Y en esos lugares están repletos de estas ideas que tienen su raíz en las falsas enseñanzas de Sigmund Freud, una vez más, padre del psicoanálisis, de Carl Rogers, de Skinner, de Jung, y de otros despistados caballeros que aborrecen el cristianismo, aborrecen la palabra de Dios. En todo lugar la palabra nos exhorta. En 2 Crónicas 7:14, si mi pueblo se humillare. La palabra humillar, de ser manso en espíritu, de que estemos sujetos a la palabra de Dios. La Biblia es el camino que tenemos que seguir. La palabra de Dios, ser humilde de corazón, ser sencillo de corazón. Así es que
ese menú y esos platos de la autoestima, de que es muy baja, tenemos que descartarlo 100%.